Bienvenidos de nuevo a Manhwa en resumen. Soy BR, y hoy nos sumergiremos en una aventura llena de emoción, misterio y giros inesperados. Manhwa en resumen, el mundo se hunde. Apocalipsis zombie acuático. En un mundo devastado por una inundación repentina, Sui, nuestro protagonista, despierta con una resaca monumental para descubrir que su ciudad está sumergida bajo el agua. Atrapado en su edificio, se enfrenta a un apocalipsis lleno de zombies, monstruos y misteriosas fuentes de energía. Armado con un martillo y un cuchillo, Sui debe luchar por su supervivencia, enfrentándose a criaturas aterradoras y descubriendo habilidades sorprendentes en un mundo que ya no reconoce. ¿Podrá Sui escapar de este infierno acuático y descubrir la verdad detrás de la inundación? Prepárense para una aventura llena de acción, terror y misterio en un mundo donde la supervivencia es el único objetivo. Sin más que decir, comencemos. En todo el planeta Tierra, el nivel del mar se alzó de repente, desatando un caos de inundaciones y tsunamis de origen misterioso. Una ola gigantesca hizo temblar las montañas y el mundo entero sintió la furia del desastre acuático. Pero nuestro héroe, ajeno a todo, dormía como un tronco. Ni el rugido del océano ni el crujir de los edificios derrumbándose pudieran despertarlo. Solo el sonido estridente de su despertador logró sacarlo de su letargo. Se sentía fatal, la cabeza le daba vueltas y su nombre era Sui. Él era el culpable de su propio sufrimiento. Había vuelto a caer en la tentación, a pesar de habérselo prometido a sí mismo 1000 veces. No importa cuán importante sea el cliente, no hay que beber tanto. El trato era lo importante, no la cantidad de alcohol que se ingería. Y la resaca del día siguiente era monumental. Sui estaba a punto de ponerse sus pantuflas, como siempre, cuando de repente sintió los pies mojados. Estaba pisando agua. No se lo esperaba. La única explicación lógica era que, en su borrachera, había dejado el grifo abierto e inundado su apartamento. Pero después de revisar todos los grifos, resultó que todo estaba en orden. ¡Qué extraño! Vivía en el último piso. Nadie podía haberlo inundado desde arriba. Por suerte, no tenía nada de valor en su apartamento. Así que Sui decidió ventilar el lugar y preocuparse por todo lo demás después del trabajo. Abrió las cortinas para dejar entrar la luz del sol y se quedó paralizado, boquiabierto. ¡Sorpresa! Afuera, en lugar de la vista habitual de la ciudad bulliciosa, había agua. Agua de mar con olas, hasta donde alcanzaba la vista. Solo escombros flotaban en la superficie. Sui no podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible? Solo las cimas de los edificios más altos sobresalían del agua. Todo lo demás estaba sumergido en el abismo azul. Era tan difícil de creer que al principio Sui pensó que estaba alucinando por la bebida de la noche anterior. Pero las alucinaciones eran persistentes y no desaparecían por mucho que cerrara los ojos. La vista no cambiaba. La comprensión de la realidad lo golpeó como un mazazo y saltó hacia atrás de la ventana, horrorizado. Esto no era un sueño ni una alucinación. Era la cruda realidad. Todo encajó en su lugar y comprendió por qué su apartamento estaba inundado. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Cómo pudo haberse emborrachado tanto como para no darse cuenta de que la ciudad entera se había hundido? Lo primero que se le ocurrió fue buscar a otros supervivientes. Tal vez algunos de sus vecinos todavía estaban en sus apartamentos y podrían contarle lo que había sucedido. Llegó a la primera puerta del pasillo y comenzó a golpear preguntando si había alguien en casa. Nadie respondió, pero siguió insistiendo, exigiendo una respuesta. De repente la puerta se abrió sola, simplemente porque no estaba cerrada. El caos lo recibió. Cosas esparcidas por todas partes. Sus vecinos aparentemente habían empacado a toda prisa. No había nadie adentro, y el perro que siempre le impedía dormir con sus ladridos también se había ido. La habitación parecía abandonada hace tiempo. Sui pensó que era extraño que su ciudad se hubiera inundado tan rápido en una sola noche. A juzgar por el desorden, los vecinos se habían enterado del desastre y habían huido desesperados, dejando todo tirado y olvidando cerrar la puerta. Era él el único que quedaba en todo el edificio, pero algo no encajaba. Incluso si hubieran escapado ayer, ¿cómo podía haber una capa de polvo tan gruesa y la comida estar tan podrida? Era como si hubieran pasado semanas desde que abandonaron el apartamento. De hecho, era difícil imaginar que una inundación, por muy masiva que fuera, pudiera sumergir una ciudad entera en mediodía. Tenía la vaga esperanza de encontrar un teléfono, pero no había señal y ni siquiera los servicios de emergencia respondían. Todo era muy extraño.
Era él el único superviviente. Bueno, incluso si lo fuera, no se rendiría. Aunque no tenía ni idea de lo que había pasado, no se quedaría de brazos cruzados. Primero, tenía que encontrar una salida. El ascensor no funcionaba y las escaleras también estaban inundadas. El agua había llegado hasta el último piso. Estaba fría y parecía sin vida. Sin embargo, tan pronto como Sui tocó el agua, a pocos metros de él, esta comenzó a burbujear. Una sombra oscura emergió a la superficie. Era la cabeza de una mujer muerta. Una mirada fue suficiente para darse cuenta de que algo andaba mal con el cadáver. La mujer flotaba hacia la superficie y tan pronto como su boca salió del agua, se abrió y 4 lenguas, o pétalos rojos de una extraña planta, emergieron a la vez. Sui observó con horror cómo el resto del cuerpo también flotaba hacia la superficie. Algo parecido a lenguas también brotó de su pecho. Ahora parecía que algún tipo de parásito vivía dentro del traje de la mujer. Sui se dio cuenta con horror de que era la vecina del piso 29. Se quedó helado. Aún no se acostumbraba a los horrores del apocalipsis, como los cadáveres, pero no podía apartar la vista del cuerpo. Parecía que la mujer había estado bajo el agua durante días, estaba hinchada y tenía rasgos inhumanos. Sus manos habían sido mordidas por algo. Solo quedaban los huesos, peces, o algo peor. Monstruos de las profundidades acechando en la oscuridad. Las sombras que se movían bajo el agua confirmaban sus sospechas. No había salida, al menos no por aquí. Tenía que asegurar su supervivencia, al menos por un tiempo. Reunir suministros era crucial, sobre todo comida no perecedera. También necesitaba armas para defenderse, herramientas, ropa seca y fuentes de fuego. Era como estar en una isla desierta con recursos limitados, pero sobrevivir aquí era solo una parte del problema. Su principal preocupación era escapar. Tenía varias opciones. La primera era quedarse, vivir de los suministros que encontrara y esperar el rescate. Podía subir al techo, encender una fogata y pedir ayuda con el humo. Mientras tanto, buscaría más suministros en los apartamentos vecinos. Si tenía suerte, lo encontrarían y lo rescatarían. Si no, todo se hundiría bajo el agua y él se convertiría en alimento para peces. Para ser honesto, era una opción arriesgada. Dependía demasiado del azar y la suerte. Sui no podía confiar solo en eso. La segunda opción era más interesante: construir una balsa. También era arriesgado, pero como medida desesperada era bastante adecuada. Sui decidió que cuando hubiera agotado el 75% de sus suministros, se arriesgaría e intentaría escapar en una balsa en busca de rescate. Pero primero, probaría la primera opción. Tenía que encender una fogata en el techo y confiar en el destino. Tal vez la suerte le sonreiría después del apocalipsis. Tan pronto como entró en el pasillo que conducía al techo, Sui se detuvo en seco, sorprendido. Había huellas bajo el agua, huellas humanas. No tenía prisa por alegrarse, pero sería genial no ser el único superviviente. Un hecho escalofriante lo detuvo en seco. Alguien había llegado hasta allí, a través de la escalera inundada, y había entrado al apartamento que Sui había visitado hacía poco. ¿Cómo era posible? Preparándose para lo peor, Sui fue a su habitación y se armó con el clásico kit de supervivencia: un martillo y un cuchillo de carnicero. Las armas le dieron confianza y se acercó al apartamento, preguntando si había alguien vivo dentro. Sonidos de pasos en el agua y crujidos provenían de la habitación. Definitivamente había alguien, pero ¿estaría vivo? ¿Por qué no respondía? Un pie podrido emergió de la oscuridad. Era una especie de mujer zombie, y Sui ya podía oler la carne fresca. Al instante supo que las cosas se pondrían feas. Antes de que pudiera reaccionar, la zombie saltó desde la oscuridad. La oscuridad no era un problema para ella, pero sí para Sui, que no pudo reaccionar a tiempo. La zombie estaba demasiado cerca. Sus dientes torcidos y astillados casi rozaban su cara. Sui gritó que no moriría y, reuniendo fuerzas, la empujó con el pie. Eso no la detuvo, y tras ponerse de pie, volvió a lanzarse hacia él. Esta vez, Sui estaba listo con su arma. Tan pronto como se acercó lo suficiente, le propinó un golpe certero en la cabeza con el martillo. Sorprendentemente, fue suficiente para detenerla para siempre. Sui estaba asqueado. Había zombies en el mundo. ¿Sería por la mutación causada por la inundación?
De repente, el cadáver brilló con una luz azul y una ventana del sistema apareció frente a él, anunciando que había recibido una fuente espiritual de 5. No tenía ni idea de qué era eso, ni de dónde venía esa ventana de sistema, como en un videojuego. Pero de repente sintió que su cuerpo se llenaba de poder. Incluso el martillo en su mano se volvió más ligero. Él mismo brillaba con la misma luz azul que el zombi. Algo había sido absorbido por él. ¿Había ganado una unidad de esa fuente espiritual al matar al zombi? Aparentemente, tenía un efecto en su cuerpo, ya que el dolor de la herida de la batalla desapareció, al igual que la fatiga. Sintió una oleada de energía. Incluso su fuerza había aumentado. Tenía que deshacerse del cadáver de la zombi. No podía simplemente dejarlo ahí tirado, por si acaso volvía a la vida por la noche. Encontró una solución: arrojarlo al agua cerca de la salida. Así que agarró a la zombi por la pierna y la arrastró lejos. El mundo se había convertido en un lugar muy diferente. Un mundo en el que tendría que sobrevivir entre muertos vivientes, habilidades misteriosas, fuentes espirituales desconocidas y quién sabe qué más. No había manera de explicar lo que estaba sucediendo con la lógica. Los cambios en la mujer eran accidentales o inevitables, si todos los cadáveres se parecían a ella. La ciudad se había convertido en un lugar extremadamente peligroso. ¿Cuántas personas habrían muerto en la inundación? Probablemente millones. Ni siquiera su edificio era seguro. Tenía que encontrar a los rescatistas lo antes posible. Sui subió al techo y recogió un montón de basura para hacer una fogata. Miró a su alrededor y, aunque había visto esa vista muchas veces, apenas podía contener el miedo. ¿Qué tan grande había sido la inundación para causar tanta destrucción? Miró el edificio vecino, también de 30 pisos, y se preguntó si habría otros supervivientes. Pero no se detendría a pensar en eso por mucho tiempo. Pronto lo descubriría. Encendió la fogata y la vio arder con esperanza. Desafortunadamente, el tiempo pasó y el fuego casi se apagó sin que nada sucediera. Si había supervivientes cerca, deberían haber reaccionado al ver el humo espeso que se elevaba desde el techo. La columna de humo negro era visible a kilómetros de distancia. Pero el fuego se extinguió y nada pasó, ni siquiera después de media hora. Solo un silencio espeluznante, roto por el sonido de las olas. Frustrado, Sui comenzó a caminar de regreso calculando que solo tenía comida para 4 días. Pero se vio obligado a detenerse. Había agua en su camino. Recordaba claramente que antes no había agua en el piso 30, pero ahora toda la sección estaba inundada. El nivel del agua seguía subiendo. Ni siquiera el piso 30 era seguro. El tiempo jugaba en su contra y necesitaba construir una balsa lo antes posible. Sui no sabía qué le depararía el destino mañana, así que tenía que estar listo. Se puso manos a la obra y tras unas horas, ya estaba suspirando aliviado. Había construido una balsa con marcos de puertas, un armazón de cama y un par de cajones. La estructura que hizo se veía prometedora. Una verdadera fortaleza. Por suerte, Su sabía algo de botes, con un pasado de carreras en bote que ni los Juegos Olímpicos. Si se anima a hacerse otro remo, seguro que cruza hasta el edificio de enfrente, como si nada. Se armó de valor y de una percha que pilló en uno de los apartamentos antes de volver a su balsa improvisada. Echó un vistazo por la ventana y se quedó pegado ahí un rato, observando a otro zombi que parecía más para decoración de Halloween que otra cosa, colgando entre las olas. Aquí no había zombis antes, recordó, mientras pensaba en lo rápido que los muertos se estaban poniendo de moda, mutando más rápido que un cambio de look en plena crisis de los 30. Con la percha en mano, intentó atraer al zombi, que cobró vida, como por arte de magia, y fue directo por la percha. Sui no esperaba ese giro de eventos, pero lo que vino después fue aún más de película. Algo arrastró al zombi bajo el agua. Nuestro héroe, sin entender mucho el guión, solo pudo ver cómo las sombras se llevaban al pobre muerto viviente a un concierto submarino donde la luz del sol no tenía entrada VIP. Solo quedaron las burbujas de aire como testigos mudos de la escena. Sui, con el corazón en un puño, cerró la ventana de un portazo y se quedó intentando recuperar el aliento, mientras su mente no paraba de repetir: en estas aguas, además de los muertos, hay algo que da más miedo que un recibo de la luz.
Recordó el primer cadáver que vio, con marcas de mordiscos que ni el mejor tatuador podría imitar. La seguridad de su balsa, esa que construyó con más esfuerzo que un estudiante en época de exámenes, ahora le parecía tan confiable como un paracaídas de papel. Intentar nadar hasta otro edificio era jugársela con las criaturas del agua, que no parecían muy amigables que digamos, pero quedarse tampoco era opción, con solo 4 días de comida y el agua subiendo como si fuera en ascensor. Sui no tuvo ni un minuto de paz. Pronto, unas manos que parecían haber salido de una peli de terror empezaron a tocar y golpear la puerta de su departamento. Sumido en sus pensamientos, nuestro héroe solo pudo soltar un par de palabrotas. El zombi, aburrido de no recibir respuesta, decidió probar suerte con la puerta de al lado. Sui, movido por la curiosidad, echó un vistazo y, efectivamente, era otro zombi, con una pinta tan sospechosa como la del anterior y una pierna que parecía haber pasado por una trituradora. Las criaturas del agua casi le dan el mordisco final, pero no estaba claro cómo eso afectaría su movilidad. Así que Sui decidió que era mejor atacar primero. Si no lo hacía, el zombi seguiría viniendo hacia él. Y este era el momento perfecto para un ataque sorpresa. El zombi, con un último rugido gutural, se desplomó sin vida tras un certero martillazo. Un golpe, un muerto viviente menos. Sui, con la eficiencia que lo caracterizaba, sonrió con satisfacción al ver cómo la ventana del sistema confirmaba su progreso. 2 de 5 en la misteriosa fuente espiritual. La adrenalina corría por sus venas. Cada muerto viviente era un paso más hacia la fuerza que necesitaba para sobrevivir en este mundo infestado. Su mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Qué secretos escondía esa fuente espiritual? ¿Qué pasaría cuando alcanzara el máximo? De repente, un estruendo de cristales rotos lo sacó de sus pensamientos. Otro zombi, hambriento y feroz, irrumpía en la habitación. Este era diferente, más fuerte, capaz de destrozar la ventana sin esfuerzo. Pero Sui no se amedrentó. Era hora de luchar por su vida. Martillo contra hueso, humano contra muerto viviente. Una batalla épica se desató en la habitación. El zombi, sorprendentemente ágil, bloqueó el primer ataque de Sui. Este no era un enemigo cualquiera. Gracias a la fuente espiritual, Sui pudo mantener el ritmo del combate. Un intercambio de golpes, una patada que envió al zombi tambaleándose. La victoria parecía posible. Pero el muerto viviente, inmune al dolor, contraatacó con una fuerza brutal, lanzando a Sui contra el armario. El impacto fue devastador. Sui, herido y sin aliento, quedó atrapado bajo una montaña de ropa. El dolor era insoportable, pero el zombi avanzaba sin piedad. Este realmente era el final y se iba a morir. Así, con el tiempo ralentizado a su alrededor, Sui se negó a aceptar su destino. Su vida apenas comenzaba a mejorar. ¿Cómo podía acabar todo en este desastre? Una chispa de determinación se encendió en sus ojos. Tenía que sobrevivir, cueste lo que cueste. El zombi se acercaba, pero Sui no se rindió. Su mente, ágil y desesperada, ideó un plan. Agarró un puñado de ropa y lo lanzó al suelo, justo en el camino del muerto viviente. Un truco simple, pero efectivo. El zombi, desequilibrado, tropezó y cayó. Era la oportunidad que Sui esperaba. Con un grito de guerra, saltó sobre el monstruo, martillo en mano. Un golpe certero, un crujido sickening. El zombi yacía inerte en el suelo. Sui, jadeante pero victorioso, saboreó el triunfo. Había sobrevivido. Y no solo eso, la fuente espiritual lo recompensó, sanando sus heridas y llenándolo de una fuerza renovada. Pero el respiro fue breve. 2 nuevos zombis, rugiendo con furia, irrumpieron en la habitación. Esta vez, Sui estaba preparado. Con la fuerza de la fuente espiritual, acabó con el primero de un solo golpe. El segundo logró agarrarlo. Pero el martillo volvió a cantar, silenciando el rugido del muerto viviente. El silencio volvió a reinar, pero solo por un instante. Las notificaciones del sistema inundaron la visión de Sui. Había alcanzado las 5 fuentes espirituales y subido de nivel. Su cuerpo se llenó de energía, pero el sistema aún tenía más que ofrecer. 2 opciones de mejora, estómago o pulmones. Sin dudarlo, Sui eligió los pulmones. En este mundo inundado, la capacidad de aguantar la respiración podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Un intenso dolor recorrió su cuerpo mientras el sistema comenzaba la mejora. Pero Sui sabía que cada segundo de agonía
lo acercaba a la supervivencia. Una energía extraña fluyó hacia los pulmones de Sui, expandiéndolos y fortaleciéndolos en un proceso doloroso pero necesario. Al abrir los ojos, sintió la diferencia. Ahora podía contener la respiración durante al menos 3 minutos. La esperanza se encendió en su interior. La evolución, la supervivencia, ya no parecían imposibles. Con la mente puesta en el futuro, Sui comenzó a planear su próximo movimiento. La habitación actual era inhabitable, así que decidió buscar refugio en un apartamento vecino. Decidió tomar un descanso y dormir un poco. Un sueño extraño lo asaltó. Se vio ahogándose en el agua. Una voz misteriosa instándolo a ser más fuerte. Una figura gigante, envuelta en una capa, lo rescató de las profundidades. ¿Qué significaba todo eso? Al despertar, Sui se encontró cara a cara con una pesadilla aún más aterradora. Una criatura gigantesca, parecida a un sapo, lo observaba desde la ventana con ojos demoníacos. Una criatura gigantesca con ojos rojos y lengua babeante, lo observaba desde la ventana. Era la primera vez que Sui veía algo así, un ser tan grande y aterrador. ¿Sería la misma bestia que había devorado el cadáver? La adrenalina inundó a Sui. Sabía que no podía escapar. Si intentaba nadar hacia otros edificios, el monstruo lo alcanzaría. Solo había una salida: matarlo, pero no ahora, no sin estar preparado. Sui decidió esperar, reunir más fuentes espirituales y fortalecerse. Cuando llegara el momento, atraería al monstruo y acabaría con él. Pero el apocalipsis no espera a nadie. El monstruo, hambriento e impaciente, arremetió contra la ventana una y otra vez. Las grietas se extendían, amenazando con romperse en cualquier momento. El tiempo se agotaba. El monstruo, con una furia imparable, continuó sus embates contra la ventana. Sui, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se esforzaba por mantener la barrera en su lugar. Cada golpe resonaba en sus oídos. Cada grieta en el cristal era un recordatorio de la inminente amenaza. En un momento de respiro, cuando el monstruo rana se retiró momentáneamente, Sui se permitió un atisbo de esperanza. Podría ser que la bestia se hubiera dado por vencida, pero la esperanza se desvaneció rápidamente cuando, con un salto ensordecedor, el monstruo volvió a la carga, esta vez con más fuerza que nunca. El cristal se hizo añicos y la criatura se abalanzó sobre Sui, sus ojos rojos brillando con una sed de sangre insaciable. Cara a cara con el aterrador monstruo, Sui sintió el frío aliento de la muerte en su piel. La diferencia de tamaño y fuerza era abismal. El martillo, su única arma, parecía insignificante ante la imponente figura del monstruo. Aún así, Sui no se rindió. Con un grito de desafío, blandió su martillo y golpeó con todas sus fuerzas. Pero la lengua del monstruo, larga y pegajosa, se adelantó envolviendo a Sui y sellándolo contra la puerta. La desesperación se apoderó de él. ¿Era este el final? ¿Iba a morir devorado por esta abominación? Pero Sui no era de los que se rinden fácilmente. En un acto de pura supervivencia, agarró una cama cercana y la lanzó con todas sus fuerzas contra el monstruo. La bestia, sorprendida por el impacto, retrocedió unos pasos, gruñendo con furia. Aprovechando la distracción, Sui se escabulló hacia la bañera y se sumergió en el agua, conteniendo la respiración. El monstruo, enfurecido, comenzó a buscarlo por toda la habitación, destrozando muebles y lanzando objetos por los aires. Pero Sui había encontrado el escondite perfecto. La bañera era lo suficientemente pequeña como para que el monstruo no pudiera alcanzarlo. Sin embargo, su lengua larga y flexible se deslizó por la abertura de la puerta, buscando a tientas a su presa. En ese momento, la suerte sonrió a Sui. La lengua, en su afán por alcanzarlo, quedó atrapada en la estrecha abertura de la puerta. El monstruo, frustrado y furioso, comenzó a tirar con todas sus fuerzas, pero la lengua estaba firmemente atascada. Sui vio su oportunidad y la aprovechó. Con un cuchillo de carnicero que había encontrado en la cocina, se abalanzó sobre el monstruo y le asestó un golpe certero en el ojo. Un grito desgarrador resonó en la habitación mientras la sangre verde brotaba a borbotones. El monstruo, cegado por el dolor, se retorció y se agitó, pero no pudo liberarse. Sui, aprovechando la situación, continuó apuñalando al monstruo hasta que finalmente dejó de moverse. Agotado pero victorioso, Sui salió de la bañera y se acercó al monstruo inerte. La criatura yacía en el suelo, su ojo destrozado y su lengua aún atrapada en la puerta.
Sui había estado al borde de la muerte, pero una vez más, la suerte y su ingenio lo habían salvado. Como recompensa por su valentía, Sui recibió 8 fuentes espirituales. Una oleada de energía recorrió su cuerpo, fortaleciéndolo aún más. Pero la sorpresa no terminó ahí. Del ojo del monstruo emergió un orbe azul brillante que sin previo aviso, se fusionó con la cabeza de Sui. Desconcertado, Sui observó cómo la ventana del sistema revelaba la naturaleza del orbe. Una runa incompleta, capaz de espiar bestias espirituales y obtener información básica sobre ellas. Una nueva habilidad. Emocionado, Sui la probó en el cadáver de la rana. La runa brilló en su cabeza y reveló la identidad del monstruo. Una rana cíclope, una bestia espiritual de élite de nivel 1. La información también detallaba su dieta, comportamiento y potencial de evolución. Había derrotado a un enemigo formidable. Sui estaba asombrado. El mundo había cambiado drásticamente. Pero él seguía teniendo una sola vida. La supervivencia dependía de adaptarse y volverse más fuerte. Cada paso, cada decisión, podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Al tercer día del diluvio, Sui se aventuró a explorar los alrededores. Los zombies se habían congregado en el cadáver de la rana, devorándolo con avidez. Sui usó su runa para analizarlos, pero todos resultaron ser de bajo rango. Sin embargo, la información revelada por la runa le dio una nueva perspectiva. Los zombies podían evolucionar devorando a los de su propia especie. Sui solo necesitaba 2 fuentes espirituales más para obtener otra mejora. La esperanza de sobrevivir en este nuevo mundo se reavivó en su interior. Cada muerto viviente era una oportunidad, un paso más hacia la fuerza que necesitaba para enfrentar los desafíos que le esperaban. La fuerza y agilidad de Sui habían alcanzado niveles insospechados, permitiéndole deshacerse de los últimos zombies en un abrir y cerrar de ojos. Con las preciadas fuentes espirituales en su poder, no perdió ni un segundo y se dispuso a mejorar sus habilidades. El sistema le confirmó su ascenso a psíquico de nivel 2, pero la noticia vino acompañada de un nuevo desafío. Ahora necesitaba reunir 20 fuentes espirituales para la siguiente mejora. Al igual que en la ocasión anterior, Sui se enfrentó a la posibilidad de mejorar partes de su cuerpo, además de su estómago y pulmones. Esta vez, la opción de fortalecer sus músculos se presentó ante él. Aunque ya era capaz de contener la respiración durante al menos 4 minutos, la idea de encontrarse con alguna criatura aterradora en las profundidades del agua lo hizo dudar. Fortalecer sus músculos significaba aumentar su masa, fuerza, control y resistencia. Una perspectiva tentadora que no podía ignorar. La decisión estaba tomada. En el siguiente instante, Sui experimentó una sensación desconocida hasta entonces. El aumento de fuerza superaba con creces cualquier experiencia previa, incluso la de absorber fuentes espirituales. Ahora, cada fibra muscular respondía a su voluntad con una precisión asombrosa. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pensó Sui, recordando las palabras de un sabio. Con el martillo en mano, se lanzó a la caza de zombies, ansioso por poner a prueba sus nuevas habilidades. No tuvo que buscar mucho. Un solitario muerto viviente se convirtió en su improvisado saco de boxeo. Un único y certero golpe lo envió al suelo. Pero la fuerza descomunal de Sui casi lo hizo perder el equilibrio. A pesar de la falta de costumbre, Sui se adaptó rápidamente a su nuevo poder. En cuestión de segundos, acabó con el resto de los zombies, utilizando la lucha como entrenamiento para dominar su fuerza. Sin embargo, para su sorpresa, no obtuvo ni una sola fuente espiritual. Comprendió entonces que el nivel de esos zombies era demasiado bajo para proporcionarle lo que necesitaba. Debía buscar oponentes más poderosos, y eso implicaba abandonar su escondite y aventurarse en lo desconocido. Llegó el momento de poner fin a la espera. Sui reunió los suministros y el equipo necesarios. Su primer viaje no sería largo, solo hasta un edificio cercano. Pero era un paso crucial en su búsqueda de conocimiento y supervivencia. A pesar de la corta distancia, el miedo a lo desconocido se aferraba a él. La incertidumbre del futuro era un abismo oscuro que se abría ante sus pies. La incertidumbre carcomía a Sui. ¿Qué peligros acechaban bajo el agua? ¿Qué clase de monstruos podrían habitar esas profundidades? No tenía muchas opciones, pues en ese edificio
Tarde o temprano, el hambre lo habría alcanzado. Al llegar al edificio, lo primero que hizo fue romper una ventana para poder colarse. La oscuridad del interior ocultaba un sinfín de peligros, pero no podía retroceder. Avanzó con cautela, sin encontrar señales de vida. Una gruesa capa de polvo cubría los muebles, igual que en el edificio vecino. Era evidente que alguien había abandonado el lugar hacía mucho tiempo. La esperanza de encontrar comida se desvaneció al descubrir que todo estaba podrido. Sin embargo, aún albergaba la ilusión de que alguien hubiera logrado refugiarse en el techo. De repente, un olor nauseabundo a sangre descompuesta proveniente de la habitación contigua atrajo su atención. Al abrir la puerta, una escena macabra lo recibió. Varios cadáveres de zombis yacían en un charco de sangre. No eran personas vivas, sino zombis que alguien había matado. ¿Quién pudo haber sido? Era poco probable que los monstruos se atacaran entre sí, así que Sui se aferró a la esperanza de encontrar a otros supervivientes. Activó su runa máxima y comenzó a explorar el edificio. Encontró una gran cantidad de zombis muertos, lo que le hizo suponer que quien los había matado también era portador de la fuente espiritual. Sin embargo, no estaba claro si esa persona aún seguía allí. Al encontrar un apartamento cerrado, Sui llamó a la puerta preguntando si había alguien dentro. No obtuvo respuesta, pero notó una llave tirada en el suelo. Al entrar, descubrió a un hombre muerto tendido en el suelo, con un bate de béisbol en sus manos. Las enormes marcas de garras en su camisa indicaban que había sido derrotado por un monstruo. Quizás la misma rana gigante que Sui había visto antes. Con pesar, Sui comprendió que si hubiera llegado antes, tal vez podría haber salvado a ese hombre. Pero el pasado no podía cambiarse. Decidió honrar su memoria heredando su arma y continuando la lucha. De repente, su runa reaccionó ante la presencia de una criatura viviente y emitió una luz brillante. En ese instante, Sui escuchó unos débiles sonidos provenientes del armario. Se acercó lentamente, sin saber qué lo esperaba al otro lado de la puerta. Con cautela, Sui comenzó a abrir la puerta del armario. La incertidumbre lo carcomía, pues no tenía forma de saber qué se escondía tras ella. Contuvo la respiración por un momento, preparándose para lo peor. De un movimiento brusco, abrió la puerta y se dispuso a atacar si era necesario. Pero la tensión se disipó al instante. No había ningún monstruo acechando en la oscuridad. Los ojos de Sui se abrieron de par en par, llenos de sorpresa. Sentada en el armario, frente a él, había una niña pequeña que lo miraba con una expresión vacía. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te gustó este resumen y quieres ver más contenido como este, no olvides darle un buen like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós.